Hola, buenas tardes. Hola, profe. Buenas tardes. Hola, profe. Bueno, sigue entrando gente. Bueno. Mi nombre es Erika Smith, como les puse en el aula virtual. Conmigo van a ver la práctica de la segunda parte de matemática, que es matemática para contadores y administradores. Las clases las tenemos los días jueves a las 4 de la tarde. Vamos a ver si damos 2 horitas de clase, así bueno, podemos ver de hacer algunos ejercicios que por ahí creo que les pueden resultar de utilidad. Les voy a ir dejando también en el aula virtual los ejercicios que ustedes, a medida que ya vayan viendo algunos temas de teoría, puedan ir resolviendo. Así ya tienen los ejercicios hechos, y bueno, cualquier duda o consulta acerca de esos ejercicios ya pueden ir preguntando. Siempre es mejor que ustedes tengan los ejercicios ya hechos, porque de esa forma puedo ir resolviendo los ejercicios que ustedes les generaron dudas. Si no, bueno, van a terminar siendo los ejercicios que yo crea que por ahí es conveniente que vayamos resolviendo. Las clases, por ahora no las voy a grabar, después vamos a ver si es necesario grabarlas o no. Ustedes en el aula virtual tienen un montón de material y un montón de videos explicativos, y además tienen las prácticas y tienen la solución de cada una de esas prácticas. Así que, bueno, más que nada es en estas clases poder repasar un poco esos ejercicios y, bueno, e ir haciendo algunos que tienen a lo mejor un poco más de complejidad o que necesitan un poco de ayuda, como para ir resolviéndolos. Así que yo les había pedido que para hoy, si ustedes podían resolver la primer práctica, que es la práctica 1 de inecuaciones, donde ustedes allí tienen un poco de repaso de lo que fueron los ejercicios de inecuaciones, de lo que fue introducción a la matemática. ¿Por qué necesitamos estos tipos de ejercicios? Porque nosotros ahora en matemática, en lo que sería matemática 2, vamos a ver funciones, y para las funciones vamos a tener que calcular el dominio de esas funciones. Entonces necesitamos repasar esos conceptos porque los vamos a necesitar para calcular algunos dominios. Por eso es importante este repaso. Acá me preguntan en el chat, vamos a poner el chat acá si lo puedo ver, los apuntes son los mismos que los años anteriores, así que si vos ya cursaste la materia, los ejercicios y las prácticas son los mismos. El libro con el que vamos a trabajar lo tienen publicado también ahí en el aula virtual, que es el libro de Iliana Plus, que es el de unidades didácticas para el cálculo diferencial e integral en funciones de una variable y sucesiones y series numéricas, este librito que tienen acá.
ese lo consiguen en Foja Cero de la facultad. Si ustedes son de Rosario, se pueden acercar a la facultad para comprarlos. Les recomiendo que si pueden hacerlo en estos días mejor, por las dudas que la situación con el COVID se complique y termine a lo mejor cerrando la facultad, no tengo ni idea, pero bueno, sé que ahora está abierta y pueden ir a comprar el libro. Tienen todos los contactos ahí en el aula virtual. Y para los que son de afuera, por ahí se pueden poner de acuerdo con algún compañero o alguna compañera y les piden que se los compren y se los pueden enviar por correo humano. Bueno. ¿Todos pudieron entrar al aula virtual? ¿Alguien tuvo algún inconveniente para entrar al aula de matemática? ¿Se pudieron loguear bien todo? Yo sí, profe. Bien, bárbaro. Todo bien, bien. Nosotros nos vamos a comunicar con ustedes ahí por el aula virtual. Así que si alguna clase, por ejemplo, no sé, si hay paro y se suspende la clase, o si por algún inconveniente tengo que retrasar la clase y en lugar de empezar a las 4 empezamos un poco más tarde, todo se los voy a comunicar a ustedes por el aula virtual. Así que es importante que ustedes estén logueados allí y bueno, puedan ver la comunicación que hacemos con ustedes a través de esa vía. Después, en la comisión 7, digamos en todas las comisiones, pero particularmente en la 7, que es la que nosotros vamos a compartir, se va a ir armando un foro por cada una de las unidades, para que si ustedes tienen alguna duda, la puedan plasmar allí, nosotros allí les contestamos. Entonces, si algún compañero o compañera tiene la misma duda, ya puede ver la respuesta, y además es importante que ustedes esas consultas las vayan haciendo en cada uno de los foros que se van a ir abriendo de cada una de las unidades, para no mezclar los temas y que les sea más fácil a ustedes encontrar las respuestas o ver las dudas que tuvieron otros compañeros, que a lo mejor a ustedes no tuvieron esa duda, pero cuando el compañero o la compañera preguntó, dice, bueno, esta es una buena pregunta. Así que por cada una de las unidades que vamos a ir viendo se va a abrir un foro y ahí ustedes pueden hacer las consultas y nosotros se las vamos a ir respondiendo. Bueno, lo mismo que por ahí nosotros les comentamos en lo que es introducción a la matemática, ir llevando la materia al día, ir haciendo los ejercicios, porque cada uno de los temas que nosotros vamos viendo se van relacionando, entonces si por ahí acumulan muchas prácticas sin resolver o sin estudiar el tema, se les dificulta obviamente estudiar las próximas unidades o entender esos temas. Así que, como siempre, les recomendamos que traten de llevar la materia al día. Y bueno, también tuvieron ya la experiencia de lo que fue Matemática 1, así que ahí, bueno, ya tienen la experiencia de lo que significa llevar la materia al día o no llevarla al día si tienen algún problema. Profe. Sí. ¿El libro está en el aula, dijiste? ¿Puede ser? El libro, en el aula virtual está la comunicación donde les dice dónde ustedes pueden comprar el libro. El libro no es, digamos, no se puede subir, tiene derechos de autor, así que no se puede subir al aula virtual, pero sí en el foro Leticia les puso dónde es que
pueden encontrar ustedes el libro. En las palabras de bienvenida les dice cuál es el nombre del libro y dónde lo pueden conseguir, que es en la facultad, en el stand de Foja Cero, que es un kiosquito que vende los libros en el patio de la facultad. De 9 a 18 horas es el horario en el que ustedes se pueden acercar a la facultad y ahí le tienen que avisar a los chicos de guardia que tienen que ir a Foja Cero a comprar el libro de matemática. Buenísimo, gracias. No, de nada. Acá ya una compañera les está adelantando que sale 900 pesos. Se entra por el edificio nuevo por la escalera. Por el edificio nuevo decís que se entra... por la entrada por Oroño. Claro, la entrada por Oroño, y ahí donde está el guardia, antes de entrar le decís que querés ir a Foja Cero, te toman la fiebre y te dejan entrar. Bien. Bueno, ahí Yamila encontró el libro pirateado y les dice dónde lo pueden encontrar si lo descargan desde el Drive. A partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde es el horario que ustedes se pueden acercar a la facu para conseguir el libro en papel. Bueno. Entonces, la primera pregunta que les voy a hacer es si pudieron encontrar dónde está la práctica 1 de inecuaciones en el aula virtual. Esa es la primera. Sí, profe. Bien. Vamos ahora por la negativa. ¿Alguien no encontró la práctica? Así les muestro dónde está. Bien, nadie tuvo problemas en encontrar la práctica. Bien, ahora vamos por la segunda pregunta, ya que encontraron la práctica, es si pudieron empezar por lo menos a resolver los ejercicios. Bien, algunos dicen que sí, algunos dicen que una parte. Bien, ya tenemos acá dudas. A Valentina se le complicó en el ejercicio 5. Bien. Bueno, entonces, la parte 3 y 5. La 3 y las 5, bien. Bueno, entonces ahora vamos por orden. Yo para no resolver por ahí ejercicios que todos comprendieron y avanzar por ahí con los ejercicios que no les salieron. De la parte 1 de la práctica, digamos los ejercicios 1, que dice hallar los valores de x que satisfacen las siguientes inecuaciones. Yo no sé si acá les comparto pantalla. A ver, con la práctica.
A ver si yo ahora comparto. Bueno, los ejercicios del punto número 1 son estos que tienen allí, ¿sí? Que son unas inecuaciones más sencillas. Con estos ejercicios, ¿tuvieron algún problema? ¿Alguien quiere que resuelva alguno de esos 4 ejercicios? Bien, nadie me dice nada, así que supongo que por lo menos estos ejercicios los pudieron resolver. Después vienen los ejercicios del punto número 2, que acá ya estamos hablando de sistemas de inecuaciones, donde ustedes tienen que hallar el conjunto solución de cada una de esas inecuaciones, ¿sí? Y para encontrar el conjunto solución, por ejemplo, de la número 1, como se tiene que cumplir lo que ustedes encontraron como solución en la primera de las inecuaciones y en la segunda, ¿sí? Tienen que ser en simultáneo esas dos, es que ustedes cuando hayan el conjunto solución tienen que hacer la intersección de esos dos conjuntitos solución. Con estos ejercicios, ¿tuvieron algún problema? Yo, profe, en el punto 1, vale, ejercicio 1, tengo dudas sobre el gráfico. ¿Cómo queda el gráfico? Bueno, entonces vamos a resolver ese. Ahora entro con la otra cuenta, espero que no haga lío acá. Vamos a ver si me sale. Bueno. En el ejercicio 2.1, a ustedes les decía que tenían que resolver menos 2x más 2 mayor o igual a 3x más 1 y 2x más 4 menor o igual a 6 menos 3x. Era este, ¿verdad? Sí, profe, es esa. Bien, va. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es, en cada una de estas inecuaciones, vamos a pasar todo lo que tiene x de un lado y todo lo que tiene número que no depende de la variable x del otro. Por lo tanto, vamos a tener que hacer menos 2x menos 3x tiene que ser mayor o igual a 1 menos 2, en la primera de las inecuaciones. Y en la segunda, 2x más 3x tiene que ser menor o igual a 6 menos 4. Bien. De aquí se desprende que nosotros tenemos menos 2 menos 3x, tenemos menos 5x. Esto tiene que ser mayor o igual a 1 menos 2, que nos queda menos 1. Y en la segunda de las inecuaciones tenemos 2x más 3x, en este caso es 5x, que tiene que ser menor o igual a 6 menos 4 a 2. Bien. Ahora nosotros tenemos que, en la primera de las inecuaciones,
el menos 5 que tenemos aquí, que está multiplicando a la x, nosotros deberíamos, lo que decimos informalmente, pasar del otro lado. Ese pasar del otro lado significa dividir en ambos lados de esa inecuación, tenemos que dividir por menos 5. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos acá justo el 5 que está multiplicando a la x tiene signo negativo. Entonces, cuando nosotros hacemos esa informalidad de decir, bueno, paso del otro lado, lo paso dividiendo al menos 5, es que me cambia el sentido de la desigualdad. Por lo tanto, en la primera de esas inecuaciones me va a quedar que x es menor o igual a, entonces, menos 1 teníamos en el numerador y ahora dividimos por menos 5. En la segunda de las desigualdades, que tenemos el 5 que está multiplicando y tiene signo positivo, nosotros lo pasamos directamente dividiendo. Y no hace falta cambiarle el signo de el sentido de la desigualdad. Por lo tanto, nos queda que x tiene que ser menor o igual a 2 dividido 5. Aquí, nosotros como tenemos menos dividido menos, nos va a quedar positivo. Entonces, nos queda directamente un quinto. Bien, entonces, ahí estamos. Entonces, nosotros ahora tenemos que representar esta solución en nuestro eje X. Nosotros tenemos el 0, vamos a representarlo por aquí, y después tenemos un quinto y 2 quintos. ¿Sí? Es importante que esto ustedes lo hagan en escala, que tienen los cuadraditos, para que respete la distancia entre estos intervalos, ¿verdad? Bueno. Se tienen que cumplir estas dos condiciones en simultáneo. Entonces, vamos a representar cada una de ellas en este eje X. Vamos a ver si tengo dos colores distintos. Sí, lo vamos a representar con dos colores distintos, y donde esté pintado de ambos colores va a terminar siendo la solución de nuestro sistema. La primera nos dice que x tiene que ser menor o igual a un quinto. Entonces, de un quinto nosotros tenemos que pintar hacia la izquierda. Y como el un quinto está incluido, es que ponemos un corchete. Otra opción sería en el un quinto poner un puntito relleno para decir que está incluido. Si sería menor, no menor, igual, lo que tengo que hacer es paréntesis o un puntito abierto. Bien. Y vamos a representar el otro conjunto que nos dice que x tiene que ser menor o igual a 2 quintos. Entonces, de 2 quintos también tenemos que pintar hacia el lado izquierdo, ¿sí? Porque para la izquierda están los que son menores. Y el 2 quintos, como está incluido, nuevamente hago un corchete o un puntito relleno. Entonces, la solución de este sistema va a estar dado donde ambos colores se intersectan. Entonces nosotros vemos que es aquí donde los dos colores están pintando el eje X. Y además vemos que el un quinto pertenece a la primera de nuestro sistema, a nuestra primera inecuación, a esta, y también pertenece a esta, a los dos. Por lo tanto, lo voy a hacer aquí abajo para que quede más prolijo.
nuestra solución termina siendo de 1/5 hacia los más chicos. Si nosotros esto lo vamos a representar como conjunto, nosotros vamos a decir que nuestra solución S es desde menos infinito, y siempre que nosotros tenemos infinitos o menos infinitos, los intervalos son abiertos. ¿Hasta dónde? Hasta 1/5. Y el 1/5, como pertenece a nuestro conjunto solución, es que le ponemos el corchete. ¿Sí? Sí, profe, perfecto, gracias. No, de nada. Bueno. ¿Alguno más tuvo problemas con estos ejercicios del punto 2? Si no, pasamos a los del punto 3. No. Bien. Bueno. Vamos a ver qué había en el punto 3. Tengo que dejar de presentar acá para presentar en el otro lado. Qué lío, qué lío, qué lío. Bueno, estos son los ejercicios del punto número 3. Particularmente de estos ejercicios, ¿hay alguno en particular que no les haya salido o repasamos en general estos ejercicios? Bien, acá Yamila me pide el 6. Bien, el 6 lo hacemos. ¿Algún otro? A mí, profe, se me complicó el 1, el 2 y el 3, los 3 primeros. Bien, 1, 2, bien, 1, 2, 3 y 6. Quedamos con esos 4. 1, 2, 3 y 6. Bien. Bueno. Vamos con esos. Tendría que bajarme la práctica acá, así. Y acá, como era para presentar, ya estamos en nuestra pantalla. Iniciar. Bueno, parece que se viene la tormenta nomás. Acá hay un viento terrible. Espero que no se corte internet. Bueno, entonces me pidieron el ejercicio 3.1. El ejercicio 3.1 dice que 1 sobre x es mayor a menos 1. ¿Estamos bien? Bueno. Si no es ese, me avisan. Bueno. En los ejercicios... No, sí, es ese, profe, está bien. Bien, listo. En los ejercicios de este tipo, donde nosotros tenemos la x que está en el denominador, nosotros tenemos que llevar esta inecuación
a que nos quede algo mayor a 0 o menor a 0. Y ese algo tiene que ser un cociente. Veamos cómo entonces. Entonces, nosotros ahora tenemos 1 sobre x, el 1, perdón, lo tenemos que pasar sumando del otro lado, o tenemos que sumar en ambos lados de nuestra desigualdad, tenemos que sumar por 1. ¿Sí? O sea, cuando nosotros pasamos ese 1 sumando, en realidad lo que estamos haciendo es, bueno, sumo 1 y sumo 1, no se cambia nada en esa desigualdad. Aquí en la parte derecha me queda 0 y en la parte izquierda me queda 1 sobre x más 1. ¿Sí? Eso es lo que nosotros decimos, bueno, paso sumando, paso restando, paso multiplicando. Es lo que hacemos es, en ambos lados de nuestra desigualdad, hacer la misma operación. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es buscar el común denominador, porque nosotros aquí no lo podemos resolver todavía. El común denominador entre x y 1, porque ficticiamente este 1 que tiene acá está dividido por 1. Siempre los números reales, cuando no tienen nada en el denominador, es porque están divididos por 1. Entonces, el común denominador es x. Entonces, ¿qué nos queda? X dividido x nos queda 1, por 1, 1, más x dividido 1 nos queda x, por 1, x. Y esto tiene que ser mayor que 0. Entonces, siempre tenemos que llevar a estas inecuaciones que son fraccionarias, tenemos que llevar a algo que sea una división o una multiplicación, bueno, depende cuál sea el ejercicio, en este caso los tenemos que llevar como división, y que sea mayor o mayor igual, o menor igual a 0. Entonces, acá es donde nosotros tenemos que recordar cómo es que resolvíamos estas inecuaciones. Para que un cociente sea mayor a 0, eso significa que numerador y denominador tienen el mismo signo. Es decir, si el numerador es positivo y el denominador es positivo, el resultado que me va a dar ese cociente va a ser positivo. Y si el numerador es negativo y el denominador es negativo, menos dividido menos, ¿se acuerdan que es más? Entonces, el resultado que nos va a dar es positivo. Entonces, numerador y denominador tienen que tener el mismo signo. Entonces, de acá se nos van a desprender dos sistemas de inecuaciones. Por un lado, vamos a tener que 1 más x tiene que ser mayor a 0 y que x tiene que ser mayor a 0. Esto es el caso en el cual numerador y denominador son positivos, o, y ahí está importante el o, la otra opción es que 1 más x sea menor que 0 y que x sea menor que 0. Esta es la segunda de las inecuaciones. Entonces, este o lo que me está diciendo es que yo voy a tener que unir el conjunto solución 1 de la primera inecuación, voy a tener una solución, que la voy a llamar solución 1. La voy a tener que unir con el conjunto solución 2. Esto es lo que me dice es el o. Siempre que yo digo o es porque tengo que unir, y cuando digo y es porque tengo que hacer la intersección. ¿Cuándo digo y? Vamos a resolver la primera de las inecuaciones, la 1.
nos dice que 1 más x tiene que ser mayor a 0 y que x tiene que ser mayor a 0. Ustedes acá tienen dos inecuaciones, que ahora antes las llamé con números romanos, ahora los voy a llamar con los números que nosotros conocemos, con el 1 y el 2. ¿Cómo voy a encontrar la solución 1? Se me tiene que cumplir la condición 1 y la 2. Por lo tanto, la primera solución que yo encuentre, solución 1, tengo que hacer la intersección con la solución de la ecuación 2. ¿Sí? Porque se tiene que cumplir 1 y 2. ¿Esto está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, sigamos entonces resolviendo 1. ¿Qué nos queda? Nos queda que x tiene que ser mayor a menos 1 y que x tiene que ser mayor a 0. Por lo tanto, vamos a buscar la solución 1. Aquí tenemos el 0 y aquí tenemos el menos 1. Los x que son mayores que menos 1 los encontramos a la derecha y el 1 no está incluido, por eso le ponemos el paréntesis. Y los x que son mayores que 0 los encontramos también a la derecha, son estos que tenemos aquí, y como el 0 no está incluido, es que también ponemos el paréntesis abierto. Por lo tanto, si nosotros hacemos la intersección 1 con 2 para poder encontrar la solución 1 con número romano, es que encontramos que esa primera solución es de 0 a infinito. Veamos ahora cómo resolvemos la segunda. Vamos a hacerlo con otro color. Vamos a resolver ahora la 2. La 2 nos decía que 1 más x tiene que ser menor que 0 y que x tiene que ser menor que 0. A estas las podemos llamar, por ejemplo, 3 y 4. Por lo tanto, la solución del número romano 2, de esa segunda inecuación, la vamos a encontrar haciendo la solución que nosotros encontramos en 3, intersección la que encontramos en 4. Bueno, ¿qué nos queda? Nos queda que x tiene que ser menor a menos 1 y que x tiene que ser menor que 0. Por lo tanto, los x que son menores a menos 1 los tenemos aquí, y el menos 1 no está incluido, y los x que son menores que 0 los tenemos también para la izquierda, con el 0 que no está incluido. Por lo tanto, esta solución 2, que es la intersección de esos dos conjuntitos solución, es de menos infinito a menos 1, y el menos 1 no está incluido, porque el menos 1 está incluido en 4, pero menos 1 no está incluido en 3. No pertenece a ambos conjuntos solución, pertenece a uno solo, por lo tanto, el menos 1 no está incluido. Entonces, ahora tenemos que hacer la unión de estos dos conjuntos, la unión de esos dos conjuntos para poder encontrar la solución final. Entonces, vemos que estos dos conjuntos son dos conjuntos disyuntos porque no se superponen entre sí. Si nosotros vemos 1 y 2
en la misma recta X, nosotros vemos que tenemos la primera, perdón, S2 lo tenemos acá, y S1, que son de 0 a más infinito, los tenemos acá. Por lo tanto, finalmente el conjunto solución es la unión de esos dos, que es de menos infinito a menos 1, unión 0 más infinito. ¿Se comprendió? Profe, Sí. yo te quería preguntar por qué del 1 más x dividido x menor que 0 salen dos inecuaciones. De acá. Claro, Vos ahí tenés un cociente. ¿Sí? Un cociente que te dice que ese cociente tiene que ser mayor a 0. Si nosotros recordamos las reglas de los signos, nosotros sabemos que más dividido más, ¿qué nos da como resultado? positivo. Positivo. Bien. Si yo tengo que el numerador es positivo y el denominador es negativo, ¿qué me da como resultado? Ah, negativo, está bien. Bien. Si yo tengo menos dividido más, ¿qué me da como resultado? Negativo. Bien. Y si tengo menos dividido menos, Positivo. bien. Entonces, de las dos posibilidades que nosotros tenemos que ese cociente sea positivo es que numerador y denominador sean ambos positivos o que numerador y denominador sean ambos negativos. Ah, ya entendí. Esta que nosotros planteamos acá es 1. O la otra posibilidad es que ocurra 2. Por eso es que nosotros los desprendemos en dos sistemitas de inecuaciones. Se tiene que cumplir 1 o se tiene que cumplir 2. Y cuando digo SO es que acá hago la unión de esos dos. Uno o el otro. Perfecto, profe, muchas gracias. Pero como estas se tienen que cumplir en simultáneo, se tienen que cumplir ambas al mismo tiempo, es que tengo que hacer la intersección en ese pedacito. Una pregunta que es también por la que tengo duda en el 6. Eso se hace porque tenés una X. Porque en el 6, ponele, a mí me quedó 7 sobre X menos 2. Sí, porque tenés X en el denominador. Y si fuese al revés. Ahí te hago un... Bien. Si nosotros, por ejemplo, tenemos... Este es un ejemplo que no es de práctica. Si nosotros tenemos, por ejemplo, X menos 2 dividido 7, que tiene que ser mayor que 0, acá no hay ningún problema. Yo multiplico por 7 en ambos miembros y me queda que X menos 2 tiene que ser mayor que 0. Este 7 que tengo acá es lo que digo, bueno, lo paso multiplicando del otro lado de la desigualdad. Y solamente me queda X menos 2 mayor que 0. Cosa distinta es si tengo 7 sobre X menos 2 mayor que 0. ¿Cómo sería en este caso? Para que este cociente sea positivo,
Como yo acá en el numerador no depende de la x, ya sé que es positivo, este que tengo acá, yo ya sé que es positivo, no tengo forma que sea negativo. Entonces, para que ese cociente sea positivo, es que necesito que mi denominador sea sí o sí positivo. Entonces, en este caso, planteás que x menos 2 es mayor que 0. Se reduce solo a eso. Ahora bien, si vos tenés que 7x sobre x menos 2 es mayor que 0, acá sí es donde nosotros tenemos que separarlo en dos sistemitas, porque ¿de qué forma ese cociente me va a dar positivo? Cuando numerador y denominador sean ambos positivos, o cuando numerador sea negativo y denominador sea negativo. ¿Sí? Sí, ahí me saqué la duda. Bien. Me habían dicho también el 2. Ahora vienen todos más o menos similares, pero bueno, vamos a repasar del apartadito 3, el 2. 2x menos 1 sobre x tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Acá nuevamente vamos a tener que dividir esta inecuación que es fraccionarias en dos sistemitas. ¿Sí? 1 y 2. Bien. 1 es cuando numerador y denominador son ambos positivos. Entonces, tenemos que 2x menos 1 es mayor o igual a 0. Y acá tenemos que tener cuidado porque la división por 0 no está definida. Entonces, en la inecuación que corresponde al denominador, solamente tengo que poner los x que son mayores que 0, no mayores iguales, porque no existe la división por 0. Entonces, cuando tenemos acá que es mayor igual o menor igual, tengo que tomar la precaución que la inecuación que corresponde al denominador, ponerle solo mayor o menor según corresponda. La otra de las inecuaciones es que 2x menos 1 sea menor o igual a 0 y en el denominador sea menor que 0. Bien. Resolvemos la primera. Nos queda 2x mayor o igual a 1, x mayor a 0. Pasamos el 2 que está multiplicando, como tiene signo positivo no nos cambia el sentido de la desigualdad, por lo tanto nos queda x mayor o igual a 1/2 y x mayor que 0. Estas dos que tenemos acá, ¿sí? Esas dos, tenemos que hacer la intersección porque se tienen que cumplir las dos en simultáneo. O sea, que x sea mayor o igual a 1/2 y que x sea mayor que 0, nos termina quedando que esta solución son los x mayores o iguales a 1/2. ¿Sí? ¿Necesitan que haga el grafiquito? No, ahí se entiende, profe. Bien. Y en el segundo caso, hacemos lo mismo.
¿sí? Tenemos 2x menor o igual a 1, x menor que 0, por lo tanto x es menor o igual a 1/2, x menor que 0. Entonces, de nuevo, si tengo los x menores que 0 y los x menores que 1/2, la intersección de esos dos conjuntos solución, ¿quién va a ser? Va a ser de menos infinito ¿hasta dónde? A 0. ¿El 0 incluido? No, abierto. Por lo tanto, el conjunto solución finalmente me queda, y siempre vamos a ordenar el conjunto que aparece primero en nuestra recta, que son los negativos, de menos infinito a 0, unión 1/2 infinito. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta en estos ejercicios? Que ustedes cuando tienen menor igual o mayor igual, que en la inecuación que corresponde al denominador no le tienen que agregar el signo igual porque la división por 0 no existe. Bien. Era 1, 2, 3 y 6, ¿no? Estoy escribiendo. Quiero pasar a otra pantalla. Acá. No puedo poner más. Bueno, borré todo. Y ahora como uno nuevo. Ahí está. Bien. Entonces, vamos con el 3. ¿El 3 lo necesitan? Sí, sí. Listo. Vamos con el 3. El 3.3 nos dice que 5 menos 2 sobre x es mayor que 3. Bueno, entonces... Profe, ahí tendría que igual hacer, pasar el 3 del otro lado. Pasamos el 3 del otro lado. Entonces hacemos 5 menos 3 menos 2 sobre x mayor que 0. Y ahora tenemos 5 menos 3, 2, o sea, 2 menos 2 sobre x mayor que 0. ¿Sí? Y ahora tenemos que buscar el común denominador de nuevo entre x y 1. Por lo tanto, el común denominador es x. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda 2x menos 2 mayor que 0. Bien. Entonces, de nuevo,
necesitamos, como esto es mayor que 0, necesitamos que tanto numerador como denominador sea ambos positivos o ambos negativos. Entonces lo dividimos en dos sistemitas. Uno es que nos va a decir que 2x menos 2 sea mayor que 0 y que x sea mayor que 0, y el otro, que 2x menos 2 sea menor que 0 y que x sea menor que 0. Vamos a resolver uno. Vamos a resolverlo con un color, así después lo tienen bien dividido. Por lo tanto, tenemos que 2x tiene que ser mayor que 2 y x mayor que 0. Por lo tanto, la primera nos queda que x tiene que ser mayor que 1 y x tiene que ser mayor que 0. Si nosotros tenemos x mayor que 1 lo tenemos por aquí, con el 1 que no está incluido, x mayor que 0 lo tenemos por aquí, con el 0 que no está incluido. Vamos a borrar esto y vamos a hacerlo con otro color, así. Por lo tanto, la intersección de esos dos conjuntos, que va a ser mi conjunto solución 1, es de 1 a más infinito, con el 1 que no está incluido. Exacto. Y del conjunto solución 2, ¿qué tenemos? 2x tiene que ser menor que 2, x tiene que ser menor que 0, por lo tanto, x tiene que ser menor que 1 y x tiene que ser menor que 0. Veamos cómo obtenemos eso. Aquí tenemos el 0 y aquí tenemos el 1. El x menores que 1 los tenemos para la izquierda y los x que son menores que 0 también lo tenemos para la izquierda y el 0 no está incluido. Por lo tanto, nuestro conjunto solución 2, ¿quién es? De menos infinito a 0, con 0 no incluido. ¿Qué dijimos nosotros? Que se tiene que cumplir 1 o 2. Por lo tanto, la solución final de mi sistema, ¿quién es? Solución 1 unión solución 2. Por lo tanto, ¿quién es? De menos infinito a 0, unión 1 más infinito. ¿Sí? Bien. Alguien había dicho el 6, pero también me dijeron que si nadie más necesita el 6 ya lo habían comprendido, así que ¿alguien necesita que haga el 6? Es siempre la misma lógica, más o menos. La intersección entre las soluciones las haces aquí. Aquí adentro. Porque vos, por ejemplo,
para encontrar el conjunto solución de 1, vos necesitas que se te cumpla A y B. A y B. Entonces, vos encontrás que son los x mayores que 1 y los x mayores que 0, entonces aquí, cuando vos haces ese grafiquito, vos haces la intersección de la solución que encontraste en A con la que encontraste en B. Acá haces la intersección, que es lo que nos dio 1 infinito. ¿Por qué? Porque se tienen que cumplir esta y esa. Ese I lo que te está diciendo es intersección. Aquí adentro de 2, pasa exactamente lo mismo si yo a esta la llamo C y la llamo D. Encuentro C y D, y fíjense que acá hice verde y amarillo, y lo que encontré como solución solamente de la parte 2 es la intersección de esos dos, que es esto que tenemos acá. Acá sí, vos para encontrar esta, es que hiciste solución C, intersección, solución D. Ahí haces intersección. Pero, ¿nosotros qué dijimos? Cuando estábamos planteando para desarmar en 2 sistemitas nuestra inecuación, que podían ser ambos positivos o ambos negativos. Y este O es lo que me está indicando que yo tengo que hacer la unión. ¿La unión de quién? De que sean ambos positivos, que es lo que nosotros planteamos en el sistema 1, o ambos negativos, que es lo que nosotros planteamos en el sistema 2. Por eso es que al final sí es que nosotros hacemos la unión. Ustedes siempre, más que, digamos, estudiar o decir, bueno, primero hago intersección, después hago unión, qué sé yo, ustedes piensen en el I y en el O. O sea, si dos cosas se me tienen que cumplir en simultáneo, es decir, A y B, ese I es equivalente a decir que voy a tener que hacer intersección. Pero cuando yo digo que se me tiene que cumplir 1 o 2, ese O lo que me está diciendo es que yo haga la unión de los sistemas, de las soluciones que fui encontrando. Eso es importante. Bien. Entonces, el 6, ¿en qué quedamos? Yo ya lo pude resolver el problema. Listo. Bien, me habían dicho estos apartados de los ejercicios 5. Bien, de los ejercicios del apartadito 4. ¿Salieron todos? Son los de valor absoluto. ¿Necesitan que haga alguno? Sí, Manuel, decime. Sí, profe. Bueno,
hago 2 ejercicios Sí, profe, si puede hacer alguno, por digamos, favor. como que son las 2 lógicas que hay que utilizar para resolver las inecuaciones con valor absoluto. Uy, estoy escribiendo en rojo. Bueno. Vamos a resolver el 4.4. El 4.4 nos dice que el valor absoluto de x menos 2 tiene que ser menor que 1. Entonces, estos ejercicios, cuando yo tengo que el valor absoluto de algo tiene que ser menor a esta otra constante que tengo aquí, ¿esto qué significa? Que lo que yo tengo adentro del valor absoluto, es decir, x menos 2, ¿sí? ¿De qué forma ese valor absoluto me da menor que 1? Pensemos en que x menos 2 es positivo. O sea, si x menos 2 es positivo, cuando yo le aplico el valor absoluto para que me dé menor que 1, x menos 2 tiene que ser menor que 1. Y pensemos que si x menos 2 toma valores negativos, para que en valor absoluto me dé menor que 1, es que x menos 2 tiene que ser más grande que menos 1. Entonces, cuando tenemos que el valor absoluto de algo tiene que ser menor a 1, eso significa que ese algo, o sea, x menos 2, está entre menos 1 y 1. Entonces, ahora directamente puedo ir resolviendo esta inecuación en simultáneo. ¿De qué forma? Restando, por ejemplo, en estos 3 sectores que tengo aquí, sumo 2. ¿Por qué sumo 2? Para que en la parte del medio me quede solamente x. Eso sería lo que nosotros tenemos acá como menos 2, que digo, bueno, lo paso sumando. ¿Y a dónde lo tengo que pasar sumando? Lo tengo que pasar sumando aquí, pero también lo tengo que pasar sumando aquí. ¿Y qué me queda en el medio? La x. No cambia ningún sentido de la desigualdad porque lo que yo estoy haciendo es sumar y restar. Entonces no me cambia ningún sentido de la desigualdad. Entonces, ¿qué me queda? Menos 1 más 2, me queda 1, que es menor que x, y x es menor a 3. Entonces, en este caso, la solución me quedan los x que están, supongamos que acá tenemos el 0, el 1, el 2 y aquí tenemos el 3. La solución son los x que son más grandes que 1, pero también son más chicos que 3. Entonces son estos de aquí. Y como ninguno de los extremos los tenemos incluidos, que usamos paréntesis. Por lo tanto, la solución de este sistemita, si lo voy a expresar como intervalo, le puse menos, es el intervalo 1, 3. Bien. Esta es una posibilidad que ustedes pueden llegar a tener de inecuaciones con valor absoluto. La otra es, por ejemplo, como en el caso del ejercicio 4.5, donde les dice que el valor absoluto de 2x menos 1 tiene que ser mayor o igual que 2. Acá
nosotros necesitamos dividir esta inecuación en valor absoluto en dos inecuaciones. ¿Por qué? Porque por un lado vamos a tener que 2x menos 1 tiene que ser mayor o igual que 2. ¿Con eso estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. O la otra posibilidad, fíjense que les dije o, la otra posibilidad es que 2x menos 1 sea más chico que menos 2. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Cómo nos damos cuenta que hay que hacerlo así? Porque aquí tenés un símbolo de mayor. Cuando es valor absoluto, eso significa que lo que vos tenés adentro es o más grande que 2, ¿sí? Por ejemplo, el 2x menos 1, ¿qué puede valer? 3, 4, 5, 6, 7, si pensamos en los números naturales, ¿no es cierto? Si 2x menos 1 vale cualquiera de esos valores, cuando vos le calculás el valor absoluto, te da mayor que 2. Pero si, por ejemplo, 2x menos 1 vale menos 8, cuando yo le calculo el valor absoluto, me da 8, que es más grande que 2. Por lo tanto, si 2x menos 1 vale menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, pensando en los valores, pensando en los naturales, pero deberían ser cualquier real, ¿no es cierto? Si me da esos valores, eso significa que cuando le calcule el valor absoluto me va a dar más grande que 2. Por lo tanto, es que 2x menos 1 tiene que ser más chico que menos 2. Entonces ahora tenemos que resolver cada una de estas inecuaciones. Bien, vamos a resolver la primera. Tenemos que 2x tiene que ser mayor o igual a 3, por lo tanto, x tiene que ser mayor o igual a 3 medios. No cambia el sentido de la desigualdad porque estoy pasando el 2 dividiendo del otro lado que tiene signo positivo. Resolvemos la segunda. Esto significa que 2x tiene que ser menor o igual a menos 1. Por lo tanto, x tiene que ser menor o igual a menos 1 medio. Bien, vamos a graficar este conjunto solución. Vamos a hacer con rojo la parte 1. Nosotros tenemos, bueno, no tiene ninguna escala esto, pero ustedes que tienen los cuadraditos sí lo pueden hacer en escala. La parte 1 nos dice que son los x que son mayores o iguales a 3 medios. O sea, de 3 medios voy para la derecha. Y la otra, que es la solución 2, son los x que son más chicos que 1 medio, con el 1 medio incluido. Por lo tanto, son estos que tengo acá. Y fíjense que cuando yo les dije, acá, les dije que podía ser la inecuación 1 o la inecuación 2. Por lo tanto, la solución la tengo que unir. La solución final, en el caso del ejercicio 5,
¿qué va a terminar siendo? De menos infinito a menos 1/2 incluido, unión 3/2 más infinito. ¿Dónde está la clave? En que en uno de los ejercicios ustedes tienen menor, entonces lo pueden resolver de esta forma, y en esta otra tienen mayor o igual. ¿Sí? Perfecto, profe, muchas gracias. Bien, acá me preguntan si se resuelve igual. Si fuera, por ejemplo, de mayor. Si es de mayor, se resuelve igual, nada más que ahí tenés así, no tenés ninguno incluido, no tenés ninguno incluido, y acá no tenés corchetes, acá no tenés corchete, acá tampoco, y acá tampoco, sino que en cada uno de esos casos tenés paréntesis y paréntesis porque el borde no está incluido. O sea, que en este caso puede ser menor o menor igual, y en este caso puede ser mayor o mayor igual. El igual lo único que te hace es incluir o no los extremos. ¿Sí? Sí, profe, se entendió. Bien. Bueno, me dijeron también de el 5. ¿Qué ejercicio del 5 no les salió? Bien, el 5.3. Bien, vamos con el 5.3. El resto piensa si tiene algún otro que no le haya salido, lo busca y después los resolvemos. 5.3. El 5.3 nos dice que x menos 2 elevado al cuadrado tiene que ser mayor que 1. Entonces, lo que nosotros podemos hacer en este ejercicio, ¿sí? Particularmente en algunos que siguen no se puede hacer eso, pero nosotros podríamos, por ejemplo, aplicar raíz cuadrada en ambos lados de esta desigualdad. Cuando nosotros aplicamos raíz cuadrada y tenemos la raíz cuadrada de algo que está elevado al cuadrado, nos termina quedando que el valor absoluto de x menos 2 tiene que ser mayor que 1. Esto es por definición que les dice a ustedes que la raíz cuadrada de x al cuadrado es igual al valor absoluto de x. Entonces yo ahora no tengo x, sino que lo que tengo es x menos 2, que está elevado al cuadrado y está aplicando raíz, por lo tanto eso es el valor absoluto de x menos 2. ¿Sí? Entonces, ahora como tenemos que hacer que x menos 2 es en valor absoluto mayor que 1,
esto significa, estoy escribiendo en negro, esto significa que x menos 2 es mayor que 1 o, como dijimos antes, x menos 2 es menor que menos 1. Por lo tanto, vamos a resolver la primera. X es mayor, el 2 que está restando la pasamos sumando del otro lado, por lo tanto nos queda que X es mayor que 3. Y si resolvemos la segunda, nos queda que X es menor a menos 1 más 2, X es menor que 1. De nuevo, representamos en nuestra recta nuestras soluciones. La primera son los x mayores que 3, el 3 no está incluido, por lo tanto lo hacemos con un paréntesis, los tenemos por acá, y los x que son más chicos que 1, son menores que 1, los tenemos por aquí, para la izquierda. Por lo tanto, la solución dijimos que podía ser la primera o la segunda, por lo tanto tenemos que hacer la unión. ¿La unión de quién? De menos infinito a 1, unión 3, infinito. ¿Lo podrían haber resuelto de otra forma? ¿Alguien lo hizo de otra manera? Yo intenté hacerlo y apliqué el binomio y me trabé. Y Bueno. ahí no lo pude hacer. Bueno, esta sería una forma. Otra forma sería, ustedes tenían x menos 2 elevado al cuadrado mayor que 1. Por lo tanto, desarrollamos el binomio. Entonces tenemos x al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado mayor que 1. ¿Hasta acá estamos? Sí, sí. Bien. Este 1 que tenemos del lado derecho de la desigualdad lo vamos a pasar restando. Por lo tanto, nos queda que x al cuadrado menos 4x más 3 es mayor o igual a 0. ¿Hasta acá estamos? Sí, profe. Bien. ¿Y ahora qué podríamos hacer? Buscarle las raíces de este polinomio para poder expresarlo en su forma factorizada y que nos quede como un producto. Entonces. O sea, aplico la resolvente ahí. Queda menos 4x más 4. Porque nosotros tenemos a menos b elevado al cuadrado. Si nosotros desarrollamos este binomio, nos queda a al cuadrado menos el doble producto de a por b más b al cuadrado. En este caso, nosotros tenemos x menos 2 elevado al cuadrado. Por lo tanto es x al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces nos queda x al cuadrado menos 4x más 4. ¿No me tira el pata? No. ¿Sí? Sí, sí. Bien.
Bien, entonces aquí aplicamos la resolvente para poder encontrar las dos raíces. Bien, menos b, o sea 4, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea 16, menos 4 por a que vale 1, por c que vale 3, sobre 2a. Se los escribo acá por las dudas que no se lo acuerden. Si nosotros tenemos ax al cuadrado más bx más c, si nosotros tenemos que buscar las raíces de este polinomio, nosotros hacemos la resolvente, que es menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2a. En nuestro caso, a vale 1, b vale menos 4 y c vale 3. Bien, entonces, ¿qué nos queda esto? 4 más menos, tenemos 4 sobre 2, por lo tanto tenemos que una raíz es 1 y la otra raíz es 3. Tendría que escribir más chiquito para borrar menos. Bien. Por lo tanto, estos vendrían a ser unos cálculos auxiliares que nosotros usamos ¿sí? Para poder seguir acá. Sigo acá. Bien. Por lo tanto, en la parte izquierda que nosotros tenemos ese polinomio que es de grado 2, si ustedes recuerdan, escribirlo en su forma factorizada significa poner el valor de a, que en este caso vale 1, por eso es que no lo ponemos, y después tenemos x menos 1, que es una de las raíces, y x menos 3, que es la otra raíz. Bien. ¿Hasta acá estamos? Sí, profe. Bien. Bueno, y ahora nosotros tenemos... Sí. ¿Por qué menos 1 y menos 3? Porque las raíces, o sea, cuando nosotros buscamos las raíces, si nosotros tenemos este polinomio escrito de esa forma, escribirlo en su forma factorizada es escribir como a por x menos x1 por x menos x2, donde x1 y x2 son las raíces del polinomio. En este caso, ambas raíces nos dieron positivas. Por lo tanto, lo escribimos directamente como x menos 1 y x menos 3. Listo, listo. Gracias. No, de nada. Bien, para esto cualquier cosa, si no se acuerdan, tienen que repasar polinomios. Bueno, entonces nosotros ahora tenemos, ¿se acuerdan que antes nosotros teníamos un cociente mayor que 0 o menor que 0? No importa el sentido. Ahora nosotros tenemos un producto mayor que 0.
vamos a hacer el mismo razonamiento. Si yo tengo más por más, ¿cuánto me da el resultado? Positivo. Si tengo más por menos, ¿cuánto me da el resultado? Negativo. Si tengo el primero negativo y el segundo de los factores positivo, el resultado me da negativo. Y si tengo el primero negativo y el segundo negativo, el resultado me da positivo. Es el mismo razonamiento, pero ahora con producto. Por lo tanto, me tengo que quedar con estas dos opciones, porque son las dos opciones que hacen que mi producto sea mayor que 0. De nuevo, desgloso esta inecuación en dos inecuaciones. La 1 es que x menos 1 sea mayor que 0 y que x menos 3 sea mayor que 0. Y la 2, que es que x menos 1 sea menor que 0 y x menos 3 sea menor que 0. Bueno, estas se resuelven sencillo porque de la primera tenemos que x tiene que ser mayor que 1 y x tiene que ser mayor que 3. Por lo tanto, el primer conjunto solución, que es la intersección de esas dos, 0, 1, 2 y 3, de esta con esta, la solución ¿cuál va a terminar siendo? De 3 a más infinito. Y de la segunda de los sistemitas que tenemos, que x tiene que ser menor que 1 y x tiene que ser menor que 3. Estas dos sí las tenemos que hacer la intersección. Por lo tanto, x menor que 1 lo tenemos por aquí y x menor que 3 lo tenemos por aquí. Por lo tanto, la solución 2 es de menos infinito a 1 sin incluir. La solución final, que termina siendo la unión de solución 1 y solución 2, que no es más que menos infinito 1, unión 3, infinito. Que es lo mismo que nos había dado antes. Bien. En este caso, nosotros también podríamos corroborar que lo que nosotros hicimos esté bien. ¿Y de qué forma podríamos nosotros graficar esta parábola? ¿Sí? Nosotros acá vemos que tenemos una parábola. ¿Sí? Es una parábola que es cóncava hacia arriba, por lo que vimos en Matemática 1, y vamos a hacer un simple bosquejo, no vamos a graficarla exactamente porque después vamos a hacer bien gráficas de funciones, pero nosotros sabemos que 1 y 3 son los vértices de esta parábola. Por lo tanto, en nuestro eje tenemos acá el 1, acá el 2 y acá tenemos el 3. Por lo tanto, nuestra parábola va a cortar en el eje X en esos dos puntos, en 1 y en 3.
¿Se acuerdan que nosotros para buscar el x que le corresponde al vértice de esta parábola lo podíamos hacer con menos b sobre 2a? O sea, 4 sobre 2, por lo tanto, el x del vértice vale 2. Si nosotros reemplazamos aquí por 2, acá reemplazamos por 2, vamos a obtener cuál es el y que le corresponde a nuestro vértice. Pueden hacer las cuentitas y eso les va a dar menos 1. Por lo tanto, el vértice de nuestra parábola está acá. Y dijimos que es una parábola que es cóncava hacia arriba, ¿sí? Cuando x vale 0 y vale 3, esa sería más o menos la gráfica de nuestra parábola. Y nosotros estábamos buscando para qué valores nuestra parábola era mayor que 0. ¿Sí? ¿Para qué valores de x? Entonces, si miramos nuestra parábola acá es positiva y acá es positiva, ¿verdad? Pero yo tengo que ir a ver qué valores de x son los que me devuelven que esa parábola sea positiva. Y los valores de x son estos que tengo acá. O sea, los x que son mayores que 3 y los x que son más chicos que 1. Cuando yo a x le doy un valor que está por acá, me devuelve el valor de la parábola que es positiva. ¿Sí? Entonces, gráficamente puedo corroborar que la solución que yo encontré de manera analítica está bien. Bien. ¿Alguna duda con este ejercicio? Son dos maneras diferentes de resolverlo y con las dos llegamos a la misma solución, obvio. Bien. Una compañera me estaba planteando que resuelva el ejercicio 5.4. El 5.4 les dice que la raíz cuadrada de x al cuadrado es igual a 3. Entonces, de nuevo, por lo que vimos antes, yo no les pregunté si ya habían terminado de copiar o algo, pero bueno, cualquier cosa me avisan. De nuevo, nosotros habíamos visto que la raíz cuadrada de x al cuadrado es igual al valor absoluto de x. Por lo tanto, esto lo tenemos que resolver con que el valor absoluto de x es igual a 3. ¿Y cuándo el valor absoluto de x es igual a 3? Cuando x es igual a 3 o cuando x es igual a menos 3. ¿Y cómo represento esto en mi conjunto solución en la recta? ¿Sí? Si acá tengo el 0, aquí tengo el 3 y aquí tengo el menos 3, es simplemente un puntito, porque mi conjunto solución son dos puntos particulares. Y si lo tengo que expresar en notación de conjuntos, abro llaves para enumerar los elementos que pertenecen a ese conjunto, y los elementos son menos 3, punto y coma, 3, y no tengo más elementos, entonces cierro
mis llaves. De esta manera estoy diciendo que en este conjunto están el elemento -3 y el elemento 3. ¿Se entendió? Valentina me lo había pedido. Bien. ¿Algún otro de este apartado de los puntos número 5? Todos los ejercicios que siguen de este apartado son todas ecuaciones cuadráticas, inecuaciones cuadráticas. Por lo tanto, van a tener que llevar a expresar esa inecuación. Bueno, todos los ejercicios ya se los plantean como mayor, menor o menor igual o mayor igual a 0. Van a buscar las raíces de esas ecuaciones cuadráticas, ¿sí? Van a resolverlo como este ejercicio. Van a escribir la ecuación cuadrática, aquí van a tener ustedes diferentes alternativas porque va a poder ser mayor, mayor igual, menor o menor igual, ¿sí? Van a buscar las raíces de esos polinomios, ¿sí? Y de nuevo, de acuerdo al signo que ustedes tengan acá, al sentido de esta desigualdad, van a elegir por la opción en rojo o la opción que ahora le estoy redondeando en negro. Entonces, si en algún caso tienen menor que 0, van a tener que plantear estas alternativas, ¿sí? Y van a tener que hacer esos sistemitas y llegar a las soluciones como este. Es exactamente lo mismo. Y después, para chequear los resultados, lo que les recomiendo es que traten de hacer la gráfica de esa parábola para poder chequear si lo que ustedes encontraron está bien. Cualquier duda que ustedes tengan sobre estos ejercicios, les repito, lo ponen en el foro y les dejo la solución o los guío en cómo resolverlos. Profe. Sí. ¿Por qué en la gráfica el punto de abajo está en -1? Porque es el valor del vértice. En la parábola, viste que nosotros teníamos la parábola y decíamos, bueno, las raíces de mi parábola es donde corta la parábola con el eje X. El vértice de la parábola va a estar en el medio de las dos raíces. En este caso, en 2. ¿Sí? Para el valor de X. Sí, sí. Y voy a borrar un poquito acá. Entonces, vos lo que estás graficando es esta función. X al cuadrado menos 4x más 3. Entonces, vos ahora decís, bueno, si x es igual a 2, tengo que encontrar cuál es el valor de y. Entonces tengo que reemplazar. Bueno, le puse paréntesis, pero no es necesario en este caso. 2 al cuadrado menos 4 por 2 más
3. ¿Sí? Entonces acá tengo 4 menos 8 más 3. 4 más 3, 7, menos 8, menos 1. Y ese es el valor de I. Entonces vos graficás tu vértice en X igual 2 y en Y igual menos 1. Es este que está acá. Para X2 Listo. y menos 1. Listo, profe. Gracias. Bárbaro. ¿Alguna otra consulta? No, de nada. Bueno, este tema ya no lo vamos a volver a ver como práctica, ¿sí? Después cuando resolvamos los ejercicios de dominio, por eso es importante que ustedes terminen esta práctica. Cualquier duda consultan en el foro y de acuerdo a lo que avanzan ustedes el lunes con Leticia en la teoría, les voy a dejar en el foro el día lunes o el día martes los ejercicios que deben hacer para el próximo jueves. Así, de acuerdo de nuevo a los ejercicios que no les salieron, resolvemos esos. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, profe. Bárbaro. Bueno, entonces nos encontramos el jueves que viene con el mismo link. Dale. Listo, profe. Nos vemos. Chao, profe. Nos Gracias. vemos. Chau, chau.